Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Aquí está, esta es la imagen del día, el saludo del presidente Petro al Papa León XIV en su primer día formal como jerarca de la Iglesia Católica. El Papa Prevost ofició hoy su primera homilía papal, a la que asistieron también el vicepresidente y el secretario de Estado de Estados Unidos, el presidente de Ucrania y la presidenta de Perú, entre otras. Para mañana se tiene prevista una reunión entre Petro y el nuevo Papa. De esta historia hablaremos hoy. Esta noche en Noticias 1. Aquí nos quieren desviar la atención de los verdaderos responsables. Entrevista exclusiva con Marta Peralta después de su ausencia en la votación por la consulta popular. Magistrada Lombana dice que los 4.000 millones de la UNGRD corresponden a un negocio privado de Snyder Pinilla y no a uno de corrupción pública. Philip Morris fue invitada al Senado para que protestara por la idea de ponerle impuestos a los vapeadores como los que tiene el cigarrillo. Frisbee ya perdió el nombre, pero espera salvar a su personaje del pollo. Los toreros muertos de Andrés Calamaro y el regreso del imputado por corrupción Ciro Ramírez a su curul en el Senado. En Top Secret, la vida secreta de los famosos. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad. Yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con María Fernanda Navia. Buenas noches, bienvenidos. Noticias 1 obtuvo la primera entrevista con la senadora Marta Peralta después de su ausencia en la votación de la consulta popular. Ella explicó las razones de su ausencia y se declara sujeto de las jugaditas de senadores que, a diferencia de ella, llevan tiempo aprendiéndolas en el Senado. Me ha dolido mucho lo que ha pasado. En entrevista exclusiva con Noticias 1, la senadora Marta Peralta del Pacto Histórico, señalada de ausentarse intencionalmente en la votación de la consulta popular, que se hundió por 2 votos, cuenta su versión de lo que le pasó. No fue que salí durante las 2 horas, fue cuestión de minutos. El yo estar en el otro edificio, pues no me iba a permitir llegar en los 2 minutos, aún así corriera. Entonces, más allá de eso, yo pienso que están desviando la responsabilidad que está en la mesa directiva. Peralta aseguró que después de la votación fue a reunirse con la bancada convocada por Armando Benedetti, visiblemente molesto con lo que había pasado. Muchos valoraron de que yo fuera ya a darle la cara, a contarles realmente, y que pues bueno, un hecho lamentable. Aún así yo hubiera votado, también hacía falta votos, ¿sí? Para poder ganar la consulta. Y dijo que habló con el presidente Petro antes de su alocución. Él me preguntó que qué pasó y era que le habían informado que yo me había salido en medio de la votación. Yo le dije, la verdad es que no alcancé a llegar a la votación, lo abrieron por tanto tiempo y no alcancé. Y me dijo, bueno, listo, tú tenías que estar allá. Me dijo, yo confío en ti. Ya, entonces quedó así la conversación. Su ausencia dejó al descubierto fracturas internas. Allá hay de todo, hay personas que de pronto creen en ti, otros que no, otros que te ven como un riesgo para sus liderazgos. La senadora señaló al presidente del Congreso de ser el responsable de que ella no pudiera votar. Aquí quieren desviar la atención de los verdaderos responsables que están en cabeza del señor Efraín Cepeda, y claro, como yo no tengo las mañas que él tiene. Y cuestionó a la senadora Angélica Lozano, que también se ausentó en la votación de la consulta popular y hoy preside la comisión que discutirá la reforma laboral. Yo nunca confié en que Angélica Lozano fuera a votar a favor la consulta. Eso yo nunca lo he creído. Peralta espera que con la tutela radicada en el Congreso se logre repetir la votación fallida de la consulta popular. La Fiscalía concluyó sin éxito la búsqueda de los cuerpos de los 4 vecinos desaparecidos de Lucho Herrera en el área de su finca, pero el campeón y su hermano fueron llamados a rendir declaración. Las familias víctimas esperan justicia y los cuerpos de los suyos. Los familiares de Víctor y José Rodríguez, Gonzalo Guerrero y Dubiceldo Torres, víctimas de la masacre de Fusagasugá el 23 de octubre de 2002, coinciden en pedirle a la justicia que esclarezca en el menor tiempo posible lo ocurrido con sus seres queridos. Que la Fiscalía nos ayude a encontrar una verdad, que logremos saber qué pasó con ellos, de ser posible si podemos encontrar sus restos. Y nos ayude a encontrar unos cuerpos y finiquitar ya este escenario de incertidumbre que lleva ya 22 o 23 años. Que haya justicia primordialmente y que pues, se encuentren los cuerpos, ¿no?
que se encuentren los cuerpos lo más pronto posible para poderles dar pues su cristiana sepultura. La Fiscalía citó los días 5 y 6 de junio a versión libre a los hermanos Luis Alberto y Rafael Herrera como parte de una indagación que se sigue por el delito de desaparición forzada de estas personas, luego de la versión libre que dieron 3 ex paramilitares de las autodefensas campesinas del Casanare ante el juzgado cuarto penal del circuito de Fusagasugá el 7 de abril de 2025, donde los vinculan. Con respecto a los hermanos Herrera o a quien corresponda, pues eso ya es tarea de la Fiscalía o de las autoridades pues determinar pues las responsabilidades. Que obre con prontitud, con diligencia, con un proceso que también se le sume rectitud y de una manera que se pueda decir que sea imparcial. Esperamos es que por parte de la Fiscalía se continúe con la investigación y se realicen todas las labores tendientes para llegar a la verdad. Quiero aclarar que no se busca enlodar el nombre de nadie, que lo que se busca acá claramente es justicia, verdad y reparación. Hay unas personas que desaparecieron y que no están. ¿Dónde están los cuerpos? La diligencia se realizará de manera presencial en el búnker de la Fiscalía en horas de la mañana. El senador Efraín Cepeda le encomendó el estudio de la reforma laboral a la Comisión Cuarta del Senado, que preside Angélica Lozano y en la que el gobierno solo tiene un voto asegurado. Por orden del presidente del Congreso, Efraín Cepeda, la Comisión Cuarta del Senado asumirá la discusión de la reforma laboral resucitada en la maniobra en que terminó hundiendo la consulta popular. Repitamos la votación. ¡Repita la votación! La comisión, conformada por 15 integrantes de diferentes partidos, está presidida por la senadora Angélica Lozano del Partido Verde. Tiene que trabajar de lunes a sábado. Según el cronograma de la comisión, al menos esta semana no se trabajará hasta el sábado, por lo que los aliados del gobierno definen como otra maniobra de Lozano. La persona que ayer orquestó todo para revivir la consulta, la reforma laboral, que es Angélica Lozano, que finalmente no votó en la consulta. Y mágicamente hoy amanecemos con la decisión de que el presidente del Senado, Efraín Cepeda, le entrega a ella la conducción del debate en la Comisión Cuarta, cuando en esa comisión no tenemos garantías, no hay mayoría. Además de estar contrarreloj, la Comisión Cuarta está dividida con bancadas que son públicamente opositoras al gobierno. 2 senadores del Partido Conservador, 2 de Cambio Radical y 2 del Centro Democrático. Hay que hacer un borrón y cuenta nueva y vamos a construir algo que le sirva al país. La nómina de la comisión la completan los 2 senadores del Partido de la U, 3 del Partido Liberal, Angélica Lozano del Partido Verde y el senador Paulino Riascos del Partido ADA, que se han declarado independientes. Por mi salud mental y mi tranquilidad. La única senadora que es de la bancada del gobierno es Aida Bella. El 30 de este mes tiene que estar ya completamente acabada la gestión que le corresponde. Vamos a tener como base el documento final que aprobó la Cámara de Representantes. Tanto Abella como Meisel, de pensamiento político totalmente opuestos, aseguran que la prioridad es entregar un articulado que beneficie a los colombianos. Estamos realmente muy interesados en que todo esto salga de la mejor manera y los diferentes sectores, sobre todo el campo. O se aprueban de una manera convencidos que estamos haciendo una vaina buena para el país, o no podrá contar por lo menos con mi voto positivo. El gobierno radicó en el Congreso mensaje de urgencia para que la Comisión Cuarta solo discuta la reforma laboral. Una nueva interpretación del fraude a los recursos de la UNGRD apareció en la Corte Suprema. Según la magistrada Cristina Lombana, conocida como La Calladita, dice que la plata pagada es un negocio privado de Sneider Pinilla y su colega Héctor Alarcón. Piensa que Name y Calle no deberían haber sido enviados a la cárcel. Yo ya estoy montado en una cruz. Los expresidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, ya completan una semana privados de la libertad en la cárcel La Picota de Bogotá por supuestamente haber recibido 4.000 millones de pesos de la UNGRD para impulsar las reformas del gobierno nacional. Sin embargo, su captura dejó un sinsabor en la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que quedó en evidencia con los salvamentos de votos de los magistrados Héctor Alarcón y Cristina Lombana. Este es el sostén de esta democracia. Para Lombana, por ejemplo, los congresistas no debieron ser señalados del delito de peculado por apropiación en favor de terceros. Es decir, para ella el dinero del desfalco fue una negociación personal y no una apropiación de los recursos del Estado. El dinero presuntamente recibido era de origen privado, producto de un mutuo convenio entre Sneider Pinilla y Pedro Castro por 4.000 millones de pesos. Alarcón, por su parte, resaltó que la sala no aplicó correctamente
el test de proporcionalidad a la hora de enviar a la cárcel a los congresistas, pues pudo optar por opciones como la detención domiciliaria o medidas no privativas de la libertad para Name y Calle. Se impuso la medida más drástica sin justificar por qué las otras no eran suficientes. Además, Alarcón aseveró que el texto de la decisión final fue modificado luego de las salas que se sostuvieron el 6 y 7 de mayo y que esos ajustes no se dieron a conocer previamente. De ninguna manera puede permitirse que los argumentos de los disidentes sean fulminados de esta forma sin el consentimiento debido o la socialización correspondiente acordada en las sesiones de deliberación de los proyectos. Mientras que la magistrada Lombana consideró que las declaraciones de los exdirectivos de la UNGRD no deben ser tenidas en cuenta en este proceso, pues están viciadas. El despacho instructor vulneró los derechos y las garantías fundamentales de los declarantes. Pese a estos salvamentos, la decisión seguirá en firme y mientras se resuelve su situación jurídica, Name y Calle seguirán en la picota. Esta semana se celebró una audiencia pública en La Calera en la que una manifestación de empleados de Coca-Cola presionó por la renovación de su licencia. Una organización de científicos analizó la presentación del técnico de la captadora y vendedora de agua para la audiencia de Noticias 1. En la audiencia pública para renovar la concesión de agua de Coca-Cola, los argumentos se centraron en demostrar si la explotación de la multinacional afecta a la quebrada San Lorenzo, que surte de agua a La Calera. Coca-Cola contrató un estudio de la consultora Hydrogeocol para demostrar que no impacta la quebrada. Tequindega no capta agua subterránea de la quebrada San Lorenzo. En segundo lugar, que el caudal de la quebrada San Lorenzo se alimenta de varias corrientes hídricas y, por lo anterior, pues no tenemos una afectación del suministro del acueducto de La Calera. La Corporación Geoambiental Terrae participó en la audiencia, analizó el estudio presentado por la empresa y afirmó que carece de datos para sus conclusiones. Hay falta de monitoreo en la zona, no se cuenta con información de caudales, de niveles freáticos que permitan llegar a conclusiones verídicas sobre los modelos que ellos presentan. Lorena Barreto asegura que no se puede afirmar que la explotación de los 7 manantiales de Coca-Cola no reduce el caudal de la quebrada. Los manantiales están en el nacimiento de la quebrada San Lorenzo. Los 7 manantiales se ubican dentro de la cuenca de la quebrada San Lorenzo. Los técnicos de Hydrogeocol aseguraron que la explotación de los manantiales tampoco afecta el sistema hídrico de Chingaza, contiguo a La Calera, pero según Terrae sí afecta a su páramo. Los manantiales se encuentran dentro de la delimitación actual de páramos, la delimitación de la CAR. La consultora también dijo que los manantiales se mantienen estables y no sufren cambios por fenómenos climáticos. Terrae lo niega con base en informes de la CAR. Que hay meses como entre enero y marzo donde la presión, digamos, sobre el uso del agua en esta quebrada es tan alta que no hay caudal suficiente ni siquiera para garantizar el caudal ecológico de la misma. Lorena Barreto considera que la CAR debería reducir el caudal que tiene la empresa a 2 litros por segundo, como lo han planteado anteriormente recomendaciones técnicas de la misma entidad. Mientras la mayoría de los bogotanos intentaba ahorrar agua, 2.351 usuarios estaban robando 2.7 millones de litros de agua con conexiones ilegales. La mayor parte de los fraudes se descubrieron en las localidades de Teusaquillo, Fontibón, Engativá y Suba. Durante el año que duró el racionamiento de agua en Bogotá, el acueducto detectó más de 2.300 casos de conexiones irregulares y evasión en el registro del consumo, lo que derivó en el hurto de 2,7 millones de metros cúbicos, avaluados en 17.000 millones de pesos. Las empresas involucradas pertenecían a sectores con mayor consumo de agua, como los lavaderos de carros. Dentro de esos 2.351, pues hay unos renglones económicos que son los que además consumen pues agua de forma importante en sus actividades, que son las que se destacan. Entonces aquí tenemos lavaderos de carros, moteles, hoteles, hostales. Durante las visitas de inspección también se identificaron empresas reincidentes en estas prácticas irregulares, responsables del desvío de 1 millón de metros cúbicos de agua, las cuales fueron denunciadas ante la Fiscalía. Logramos interponer alrededor de 265 denuncias penales de casos, insisto, que son pues digamos los más llamativos porque son o reincidentes o el monto involucrado es importante. Sin embargo, en estos robos de agua no solo estaban involucradas las empresas, sino también los usuarios residenciales, que se apropiaron de 38.000 metros cúbicos de agua, equivalentes a 1.215 millones de pesos. Nosotros hemos puesto, digamos, un énfasis particular en localidades como Teusaquillo, Fontibón, Engativá, Suba. Hasta la fecha, más del 30% de las empresas y usuarios residenciales involucrados en este fraude han optado por pagar.
Esos 17.000 millones de pesos, muchos usuarios, muchas empresas, establecimientos, pues ya le han pagado al acueducto. El acueducto ya ha recaudado parte de esos recursos y si no, pues está la facturación contra la cual, digamos, el acueducto hace toda la gestión de cobro coactivo correspondiente. Entre los fraudes que más detectó el acueducto para el robo de agua están la manipulación de sistemas de medición y la implementación de instalaciones para evadir la facturación real del consumo. Aunque por política de salud los impuestos a los fumadores tienen el objeto de disuadir a los usuarios y deben discutirse sin la participación de la industria, a esta se le abrió un espacio en el Senado para escuchar sus quejas por la tasa que le corresponde a los vapeadores. La industria tabacalera promueve un proyecto de ley en el Senado con impuestos a las nuevas presentaciones del tabaco inferiores a los del cigarrillo convencional, pero la Cámara resolvió igualarlos. Fue ahí que los empresarios reaccionaron y se hicieron oír por los senadores. La desproporcionalidad en la carga tributaria. Y quiero que eso lo tengan claro en el mensaje al momento de presentar la ponencia en el tercer debate. El proyecto de ley que salió de la Cámara de Representantes dejó el impuesto a los vapeadores al mismo nivel que el de los demás cigarrillos. Para las soluciones líquidas se llaman con o sin nicotina, 2.000 pesos por mililitro. Y de ahí en adelante lo que empieza a hacer es un incremento del IPC más 6 puntos porcentuales. Por recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, los impuestos al tabaco en el país, que aunque son inferiores a los de Europa y Estados Unidos, buscan desestimular el consumo, pero los empresarios colombianos piensan que es un intento por acabar con su negocio. El proyecto que hoy está en discusión, el que salió de la Cámara de Representantes, genera una carga fiscal absolutamente desproporcional que llega a los productos alternativos de cerca del 65%. El proyecto produciría recursos para las federaciones de departamentos. Los departamentos están requiriendo recursos y hoy esos líquidos no están pagando nada. Hoy el que utiliza vapeadores, esos líquidos los compra sin ningún tributo. Lo lamentable de esto es que algún congresista se preste, digamos, para esta maniobra. Un poco nuestro llamado al representante Sabaraín en su momento fue no haga este espacio. Pero la mesa se hizo y en la ponencia que se radique para tercer debate se sabrá si la participación de la industria tuvo su efecto en los legisladores de bajar impuestos, a pesar de la amenaza que esto implica para la salud pública. Solo en Catatumbo, las organizaciones criminales posguerrilleras se han robado a 36 niños para usarlos como carne de cañón, esclavos de los laboratorios y cultivos del narcotráfico o venderlas en sus redes de prostitución. Los defensores de sus derechos están haciendo un llamado urgente de protección para los menores. En lo que va de 2025, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos verificó en Catatumbo el reclutamiento, uso y utilización de 36 niñas y niños y adolescentes. Condeno las acciones violentas y el reclutamiento por parte de grupos armados no estatales. Llamo al Estado a fortalecer las medidas necesarias de protección y prevención. Existe un subregistro de casos debido a que no son denunciados por temor o por presiones de los grupos posguerrilleros que tienen como fin robarse a los menores de edad para convertirlos en esclavos de la guerra, del narcotráfico y de sus redes de tráfico sexual. Miedo a represalias, falta de garantías para la denuncia, estigmatización, barreras territoriales y debilidades institucionales en la zona, que es una zona de alta conflictividad. La Defensoría del Pueblo reportó abusos a niñas desde el mismo momento en que comenzó la crisis humanitaria en el Catatumbo. Algunos de estos fueron niñas y adolescentes que además de haber sido vinculadas para el uso de armas, también lo fueron para la explotación sexual. Los enfrentamientos entre los grupos ilegales dan cuenta de homicidios y desaparición de niños y niñas. Están en presuntas fosas comunes y adicionalmente se ha incrementado también situaciones que tienen que ver con violencia sexual. Queremos hacer un llamado a los actores armados para que pongan a la población civil fuera de la confrontación, para que se respeten los mínimos humanitarios, para que se ponga en práctica el derecho internacional humanitario. Según el reporte más reciente de la corporación Vivamos Humanos, desde enero que inició la crisis humanitaria, 66.360 personas han sido desplazadas, 11.500 personas confinadas y 5 firmantes desaparecidos. Como era de esperarse, el alcalde de Oiba, Santander, que había sido destituido por transhumancia, pero el Consejo Electoral le permitió participar como candidato, fue electo en las elecciones atípicas de hoy, con la posible ayuda del gobierno que hace 3 meses había dejado.
Hoy en 3 municipios del país se celebraron elecciones atípicas para elegir alcalde. Coyaima, Tolima, La Jagua del Pilar, La Guajira y Oiba, Santander estaban sin alcalde porque en los 3 municipios el Consejo de Estado había inhabilitado a los candidatos electos. En los 2 primeros por doble militancia de los candidatos y el tercero en Santander por trasteo de votos. 33.323 ciudadanos pueden ejercer su derecho al voto en estos 3 municipios donde hemos instalado 15 puestos de votación y 93 mesas de votación. A pesar de los antecedentes por trashumancia, en La Jagua del Pilar se reportaron alertas por presencia de votantes ajenos. En menos de 2 horas, la registraduría entregó los resultados en los 3 municipios, dando un parte de tranquilidad en las jornadas electorales. 3 municipios que hoy tuvieron una jornada electoral tranquila, en paz, en normalidad, rodeada de todas las garantías y las medidas de transparencia. Aunque en Oiba, Santander, se registró un hecho curioso. El alcalde que resultó elegido con una diferencia de 1.474 votos es el mismo que había sido destituido por el alto tribunal a principios de este año por trashumancia. A pesar de ello, ganó y volverá a la alcaldía. No estoy inhabilitado. Mientras que en los otros 2 municipios la contienda fue más reñida. En La Jagua del Pilar, la candidata Ivonne Rosana Manjarres del partido ASI ganó con una diferencia de 221 votos, mientras que en Coyaima, Luis Orlando Ortiz del partido Unidos por Coyaima ganó con una diferencia de 237 votos. Por cuenta de las leyes de propiedad intelectual de Europa, el abogado de Pollos Frisby piensa que puede perder el litigio de un advenedizo español por su nombre. Pero no sucede lo mismo con su personaje, el pollo que en este país se conoce desde los años 70. Se interpreta casi como un chantaje, en donde le obligan a la empresa a pagar una suma monetaria con tal de dejar de utilizar su marca. La marca de pollo frito Frisby, que evoca recuerdos en la mayoría de los colombianos y colombianas, hoy enfrenta un drama jurídico por el uso de su nombre e imagen en España, luego de que unos presuntos cazadores de marca hayan robado su identidad. Frisby España solicitó la caducidad de esa marca figurativa, es decir, que le solicitó a la autoridad que determine quién puede utilizar esa marca. Aunque Frisby Colombia ya no podrá hacer uso del nombre Frisby en toda la Unión Europea, aún puede proteger al pollo que representa la marca. Frisby Colombia la semana pasada, el 9 de mayo, ya solicitó protección exclusiva sobre su pollo, entonces se anticiparon, ¿cierto? Yo creo que se anticiparon porque están pensando en que de pronto no van a poder demostrar ese uso en estos 2 meses que le dio la autoridad. Frisby Colombia tiene 2 meses para demostrar que ha hecho uso de su marca en Europa o que por lo menos ha intentado hacerlo, para revocar así la decisión. Sin embargo, Frisby España ha hecho un llamado a la negociación entre ambas compañías. Las comunicaciones de Frisby España se puede ver como los invitan a negociar, ¿cierto? A unirse, cuando no tendrían por qué hacerlo. Y una de las cosas que ha dicho la autoridad europea, incluso en su jurisprudencia, es que esta invitación a negociar sí se interpreta como de mala fe. La ciudadana belga Jacqueline Guillemin Pérez Parcha y el español Gonzalo Barrenechea Correa son los representantes legales de Frisby España, pero no tienen cargo dentro de la compañía. Se sabe que son personas que ellos mismos han declarado que no han comido nunca pollo Frisby, pero la verdad que la ley permite estos anonimatos para proteger a los accionistas. Como en épocas de conquista, Colombia y España entran en una nueva disputa, dejando atrás el florero de Llorente para pelear ahora por una presa de pollo Frisby. Los españoles comen 3.4 veces menos pollo que los colombianos, lo que indican los indicadores. Según las cifras de la Organización de Alimentos y Agricultura de la ONU, cada israelí consume al año 64 kilos de pollo, cada norteamericano 51 kilos, cada peruano 50, cada colombiano 34 kilos y cada español 10, junto con 41 kilos de carne, 5 de mariscos, 10 de pescado y 9.2 de cerdo. Esto indica que Frisby es 3.4 veces más colombiano que español. Esto es lo que indican los indicadores. El primer banco del país ya tiene listas las llaves que les permiten a sus usuarios enviar y recibir dinero digitalmente desde y hacia cualquier otra entidad. Un primer paso para la aplicación del gobierno que se llamará Breve.
Este año los bancos han venido implementando las denominadas llaves que permiten a los clientes realizar transferencias a cualquier entidad bancaria de manera rápida y sin tener un número de cuenta, basta con su número de celular. Las llaves permiten que las personas puedan recibir dinero de cualquier entidad financiera sin tener que compartir tu número de cuenta de ahorros o corriente. Esto hace que el proceso sea mucho más rápido y sencillo. A mediados de año comenzará a funcionar el sistema breve administrado por el Banco de la República para que los usuarios puedan enviar plata sin importar la entidad financiera en la que tienen su cuenta. Hoy puedes recibir dinero de otra entidad financiera con tu número celular, con tu número de identificación personal, tu correo electrónico o tu llave alfanumérica. Eso ya es un preámbulo de lo que va a ser la experiencia breve que en pocos meses Colombia estará viviendo para la interoperabilidad. Este nuevo sistema es seguro al reducir la cantidad de información sensible compartida. Se minimizan los riesgos asociados a fraudes. Sin embargo, tenga en cuenta que su entidad bancaria nunca lo contactará a que se inscriba o registre sus llaves. Evite compartir claves, códigos de seguridad, números de tarjeta o fechas de vencimiento a través de llamadas, mensaje de texto. Su llave la puede crear a través de la aplicación de su banco. Un ingeniero colombiano diseñó una aplicación que con una mínima señal de internet reúne todos los datos necesarios que ciertos pueblos de África necesitan para su vida cotidiana como nómadas del desierto. Durante años, las comunidades nómadas de África han centrado sus esfuerzos por buscar las fuentes de agua en el desierto, pero hoy la tecnología les permite usar grandes cantidades de datos en diferentes ubicaciones climáticas y meteorológicas, que aún no habían compilado para su uso ancestral. Un grupo de colombianos desarrolló Tumaini, un dispositivo que funciona con energía solar e internet satelital para recolectar datos, cargándolo como si fuera un morral. Dentro pues tiene ciertos, digamos, como circuitos integrados, Arduinos, digamos, los verdes, y estos son los que recolectan, digamos, los datos. Entonces, temas de temperatura, temas de contaminación, temas de humedad, temas de localización, de posición. Este dispositivo, que cuenta con sensores de detección de datos, usa la energía solar para transmitir su información a las ONGs por medio de un sistema de características similares a Alexa, el cual se encarga de recopilar datos en tiempo real y detectar las necesidades de las comunidades. El aparatico tiene una conexión satelital, entonces es internet satelital, y el aparatico va, digamos, tomando los datos y los va enviando a un servidor. Este sistema se encarga de analizar datos como la ubicación, temperatura y contaminación, no solamente por la detección de datos, sino también por medio de los comandos de voz, que le permiten al dispositivo entenderse con las comunidades que no saben leer ni tampoco escribir. En las redes son conocidas las historias de este gato que se cree perro, de este que se siente paloma, del que se cree Batman y el ya popular Spider-Gato. Pero solo hasta hoy se descubre el gato mula. En Costa Rica, agentes de la policía penitenciaria de la cárcel de Pocosí hicieron seguimiento a una imagen blanca trepadora que se escurría sin control entre los muros y paredes de la prisión solo en las noches. Uno de los guardianes siguió a la criatura y la interceptó. Al tomarla en sus manos, supo que se trataba de un gato con una consistencia lisa y pegajosa. Al examinarlo, le encontraron debajo de un chaleco de cintas 236 gramos de marihuana y 68 de crack. El gato, que fue identificado con el alias de Narcomichi, quedó detenido en las instalaciones del Servicio de Salud Animal de San José. Todavía se desconoce a quién iba a entregarle el cargamento. Este es Noticias 1, la red independiente. Gracias por continuar con nosotros. La entrevista exclusiva que la senadora Marta Peralta le concedió a Noticias 1 sobre el porqué de su ausencia en la votación de la consulta popular puede ser vista ya completa en nuestras redes sociales. Y en otras noticias, el Papa León XIV celebró hoy su primera homilía y recibió el anillo que simboliza su autoridad sobre la cristiandad. Entre su público y en el besamanos de su posesión como Papa estuvo, entre otros, el presidente Petro, que mañana tiene una reunión con él. Durante la misa sentí con fuerza la presencia espiritual del Papa Francisco, quien nos acompaña desde el cielo. Que dal cielo ci acompaña. En el momento que el cardenal Luis Antonio Tagle le impuso el anillo del pescador, símbolo de su pontificado, al Papa León XIV se le vio muy emocionado, a quien también vistieron con el palio papal. Si la roca es Cristo, Pedro debe pastorear el rebaño sin ceder jamás a la tentación de ser autócrata. Durante la ceremonia de inicio del pontificado, el alto prelado, ante más de 150 delegaciones de países de todo el mundo y otras religiones, así como de miles de fieles en la Plaza de San Pedro, envió un mensaje de solidaridad de la Iglesia al mundo marcado por conflictos. En questo nostro tempo
En nuestro tiempo todavía vemos demasiada discordia, demasiadas heridas causadas por el odio, la violencia, los prejuicios, el miedo a la diferencia y un paradigma económico que explota los recursos de la tierra y margina a los más pobres. Da un paradigma económico que sfrutta le risorse della terra. El máximo jerarca de la Iglesia Católica una vez más mostró su sencillez a través de sus mensajes. León XIV en su homilía llamó a la Iglesia a tender puentes con otras religiones. Nunca se trata de capturar a otros por la fuerza, con propaganda religiosa o por medio del poder. En la agenda del Sumo Pontífice estuvo el recibimiento a varios mandatarios del mundo, incluso a Gustavo Petro, con quien sostendrá este lunes un encuentro privado donde él le hará una invitación para que visite a Colombia. Estarán hablando seguramente de paz, de migración y de cómo contribuimos no solo a la paz en nuestro país, sino a los diferentes procesos en los cuales se está hablando de paz en el mundo. León XIV asumió oficialmente como Papa hoy, el mismo día de celebración del natalicio del ya fallecido Juan Pablo II. La Sociedad de Activos Especiales SAE-SAS recuperó una casa incautada en la oficina de Envigado, que en gobierno anterior había sido entregada en arriendo a Andrés Sepúlveda, el hacker que habría espiado para Álvaro Uribe los diálogos de paz de Juan Manuel Santos. Esto es personal contra mí. Porque soy uribista. Esta semana la Sociedad de Activos Especiales SAE logró recuperar un penthouse incautado a la mafia de la oficina de Envigado y que había sido entregado durante el gobierno de Iván Duque a Carlos Arturo Escobar, conocido como el hacker. Ellos están acostumbrados a cosas miserables y robar. La propiedad, con más de 380 metros cuadrados, vista al club campestre y piscina privada, había sido arrendada desde 2021 a través de un cuestionado contrato con un canon de 3.340.000, por debajo de los valores del mercado para una vivienda como esta. Al momento de la diligencia se encontraba allí Carlos Arturo Escobar, a quien se le atribuye la dirección de campañas de desinformación en redes sociales a favor del presidente Álvaro Uribe y su partido Centro Democrático, y quien insultó a los funcionarios que cumplían con el desalojo. Yo conozco esa. Ustedes saben que este gobierno y para. No obstante, el proceso se llevó a cabo sin mayores contratiempos. Aunque se le otorgaron 10 días para retirar sus pertenencias, él tuvo que desalojar el predio inmediatamente. Funcionarios involucrados en la restitución aseguran que recibieron información de que en esta propiedad se celebraban fiestas escandalosas que incomodaban a los vecinos y que en uno de estos eventos una de las personas que se encontraba allí al momento de la incautación había sufrido una sobredosis que le hizo perder un ojo. Una nueva controversia sobre el manejo de bienes incautados por la SAE y el uso indebido de estos inmuebles. Como todos nuestros estados se reflejan en la respiración, controlarla es la clave para conseguir la calma necesaria para tomar decisiones en las situaciones de estrés. Y no hay que ser maestro zen para practicarlas. En Compensar, lo mejor de lo que hacemos es para quien lo hacemos. Compensar presenta la sección Bienestar Integral. La respiración tiene relación directa con el sistema nervioso. Si es rápida y superficial, puede generar estrés, ansiedad y presión alta. La respiración consciente y controlada aumenta la oxigenación de las células, mejora la digestión y potencia el rendimiento deportivo. Nos permite nivelarnos en cualquier situación que nosotros estamos viviendo, en donde de pronto no estamos lo suficientemente nivelados, tranquilos, regulados, y la respiración nos trae al centro nuevamente. Para respirar correctamente, su abdomen debe expandirse al momento de inhalar. Además, puede acudir a técnicas que tienen nombres de bebidas de acuerdo con el efecto que producen. La respiración tipo whisky es relajante, la respiración tipo agua es neutral, es decir, que genera equilibrio, y la respiración tipo café es una respiración de activación. La respiración tipo whisky se basa en la exhalación y ayuda a reducir el estrés. Y ahí básicamente lo que uno hace es respirar por la nariz, ¿cierto? 2 segundos, 3 segundos, y hacer una exhalación en 8 tiempos. Para que estas respiraciones tengan efecto, se sugiere que las practique en 3 tandas de 20 repeticiones. Atentado terrorista en Cali. Un explosivo fue activado esta noche en el barrio Los Lagos, comuna 13, en el oriente de la capital del Valle del Cauca.
Según primeras informaciones, el artefacto que fue abandonado en un contenedor de basuras causó heridas a transeúntes y a 3 policías. Unidades de la SIJIN que acaban de llegar al sitio intentan establecer si el ataque iba dirigido contra miembros de esa institución. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, ofreció una recompensa de 200 millones de pesos por información sobre los responsables del acto terrorista. Este es Noticias 1, la red independiente. Y pasando a otra información, el senador Ciro Ramírez regresó al Capitolio, pero en vez de legislar, ensayó su alegato de defensa frente a sus colegas. Calamaro se fue del escenario en Cali, pero regresó a cantar menos taurino. Un autogol de la CNE y el dedo de Emmanuel Macron. Llegó el momento de Top Secret, la vida secreta de los famosos. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aprendió de otros líderes sobre la dominación psicológica a sus interlocutores con un golpe en el hombro. En la reunión con el presidente Trump, en la que logró un cambio político hacia Ucrania, sus gestos se hicieron más visibles. Y hoy, en la cumbre política europea de Tirana, Albania, cuando se reuniría con el regente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, este tuvo la habilidad para agarrarle el dedo medio de la mano izquierda antes de que su mano llegara al hombro del autócrata turco, que es el único regente europeo que aún mantiene amistad con Vladimir Putin. Solo cuando estuvo seguro de que no le daría palmaditas en el hombro, Erdogan soltó el dedo de Macron. El Consejo Nacional Electoral, como informamos ayer, no hizo nada para que el alcalde de Oiba, Santander, destituido hace 3 meses, se volviera a presentar como candidato en las elecciones atípicas de hoy. Aunque la ley dice que no es hábil para ser electo quien haya tenido relación desde un año antes con el cargo que pretende, él se dedicó a difundir la tesis de que no está inhabilitado. Le repito, no estoy inhabilitado. Pero el Consejo Electoral sí estuvo a punto de inhabilitarlo. Y ayer, cuando en Oiba se creía que se había aprobado la ponencia que lo inhabilitaba, el CNE publicó un trino diciendo que estaba circulando una resolución falsa que no conocimos previamente. Aunque la ponencia no aprobada era para decretar como corresponde su inhabilidad, el CNE terminó confirmando que está habilitado con su pronunciamiento público. El rockero argentino Andrés Calamaro tuvo anoche un concierto en Cali, en la antigua Plaza de Toros Cañaveralejo, en el que esperaba que interpretara todos sus éxitos. Cuando llegó el momento de cantar La Flaca, él se dedicó a escuchar al coro del público, incluso dejó el micrófono en el suelo y lo recogió para recordar, ya sin cantar, al grupo español Los Toreros Muertos. Quiero dedicar esta canción a todos los toreros, ganaderos, banderilleros y aficionados que se quedan sin trabajo. El cantante esperaba que el público respaldara su reclamo, pero entre los asistentes había amantes del rock, no de la fiesta brava. Y más que el grito de respaldo que él esperaba, se escucharon algunos abucheos. Entonces Calamaro se fue cancelando a su propio público. Lo siento, están cancelados y bloqueados. Hasta nunca. Su banda no sabía qué hacer, pero siguió repitiendo los acordes de La Flaca. Luego hubo un silencio y 15 minutos después regresó para terminar sin ánimo el concierto y anunciar la cancelación de los demás que tenía programados en la ciudad. El senador Ciro Ramírez, que obtuvo su libertad porque la mayoría de los magistrados de la sala de primera instancia de la Corte, que habían ordenado su reclusión para que no obstaculizara la investigación, terminaron de investigarlo. Pero él asegura que ya su inocencia está demostrada. Senador, bienvenido a casa de vuelta. Si yo estoy acá parado es porque en el juicio pude demostrar mi inocencia. Los autos de la Corte dicen otra cosa, que como ya no es un peligro para la investigación, puede volver a su curul. El senador volvió al legislativo, pero en vez de una disertación política, su primer discurso fue la repetición de su alegato de defensa judicial. El audio del testigo. Por lo menos uno de los 3 magistrados que examinó su caso, Ariel Augusto Torres, no considera que Ramírez ya demostró su inocencia y por el contrario se apartó de la decisión de sus compañeros.
porque sabía que Ramírez llegaría al mismo lugar en el que, como están las cosas en el expediente, él habría montado su organización criminal. Estén pendientes, volveremos con más confidenciales de TACL en Top Secret. Y retomando la información del atentado en Cali, fuentes oficiales nos informan que este atentado habría sido dirigido a una patrulla de la policía y al parecer hay 2 niños afectados, heridos por el atentado. Nos vemos en las redes sociales y el próximo sábado aquí en Noticias 1 con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes gracias por elegir la independencia.